Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Muy amados hermanos, un saludo cariñoso, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bendecidos, todos llenos de la gracia del Señor. Amén. Amén, decimos al Señor. Quiero invitarle a que comparta conmigo la lectura, por favor, de la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 10, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 23 hasta el versículo 31, amados hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 23 entonces al 31, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Verso 31, por favor, amados hermanos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Amén. Muy bien. Hermanos, hemos examinado con anterioridad la necesidad que tiene la iglesia de cuidarse de la idolatría. Seguramente usted podrá recordarlo. Debemos cuidarnos de la idolatría porque la idolatría provoca esclavitud, provoca dependencia, le quita la libertad para estar delante del Señor, le nubla los ojos. Deja de ver a aquel que se dio por nosotros en amor y empieza a observar opciones que no son válidas según ya hemos examinado, hemos conversado. Dioses que teniendo boca no hablan, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no pueden oír. Bueno, entonces debemos cuidarnos, no hay duda. Pero también debemos cuidarnos de aquellas cosas que nosotros hacemos, hermanos, en la vida diaria. En el diario vivir, nosotros estamos con permanentemente varias actividades.
Aunque haya coronavirus, aunque haya pandemia, aunque uno esté en cuarentena, metido ahí en la casa, en el departamento, siempre hay cosas que hacer, por gracia de Dios, como una bendición suya. Siempre estamos pensando, siempre estamos hablando, siempre estamos comiendo y bebiendo, siempre. No necesitamos hacer grandes viajes para que tengamos actividad. Entonces, el punto es, y es lo que creo el Espíritu del Señor quiere que examinemos hoy en la gracia de Dios. El punto es que no importa la actividad grande o pequeña que usted haga. No importa si su trabajo es un trabajo muy importante, a muy alto nivel, con altas responsabilidades. No importa si su trabajo es tan determinante que hay mucha gente que depende de sus decisiones, o es un trabajo sencillo, humilde, en que usted debe ejecutar una labor y, bueno, usted hace la labor y allí termina y no importa el trabajo que haga. La pregunta es, ¿con qué entendimiento se hace? El apóstol, bajo el Espíritu Santo, se inicia aquí en el primer versículo que hemos leído, y la declaración es: todo me es lícito. Y lo dice 2 veces. La primera vez dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando dice 2 veces todo me es lícito, está dejando asentada una verdad. Alguna vez, tiempo atrás, hemos hablado de esto, como la Escritura enseña que cuando una declaración se hace 2 veces es porque tiene que ver con un principio afirme de Dios. Entonces, esto de todo me es lícito es una verdad de Dios. Entonces, todo me es lícito. Tengo libertad, puedo tomar, puedo comer. Adán y Eva, por ejemplo, todo les fue lícito. Podía tomar o no tomar del árbol, de la fruta de ese árbol que le había sido prohibido. Todo me es lícito. Lamentablemente, no todo conviene. Ese es el punto, ¿eh? Todo me es lícito, pero no todo edifica. La gente, lamentablemente en la iglesia del Señor, se usa mucho esto de la libertad, ¿eh? No, si el Señor me hizo libre, entonces, porque soy libre, tengo que mandarme solo, voy donde quiera, digo lo que quiera, me encuentro con quien quiera, etcétera, etcétera. No, la Escritura no dice que el Señor nos haya hecho libre para eso. Es verdad. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará, amén, os hará libres. Está bien. Cristo, el Señor, nos ha hecho libres. Sí, pero el Espíritu va a usar al apóstol Pablo para decir: cuidado, no vayan a usar la libertad como excusa, como un medio para cometer pecado. Entonces es una libertad regulada. Es una libertad que tiene límite. Obvio, porque mi libertad termina donde comienza la libertad del otro, pues. Si no soy solo yo el libre, ni soy solo yo el que tiene ciertos derechos, ciertas ventajas. El otro también la tiene y el de más allá también lo tiene. Es el gran problema que tenemos con estos movimientos sociales. Es el gran problema. Cuando todo el mundo se manifiesta, cuando todo el mundo grita, cuando todo el mundo exige, dígale a alguien que está en un proceso de esto, que anda haciendo una marcha, dígale a alguien que lo que está planteando es un exceso porque yo tengo una posición contraria. Trate de convencerlo de eso. Pero no será así en la iglesia del Señor, no lo será. ¿Qué dice el Espíritu por el apóstol? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, lo que necesitamos es reconocer que tenemos una comisión anterior, una comisión primero de parte del Señor como hijos suyos.
antes que todo lo que yo tengo que hacer, antes de satisfacer mi deseo, antes de tener actividades que me gustan, que me agradan, primero debo considerar que tengo comisión del Señor. Ese es el orden. Primero la comisión del Señor, luego lo que me parece para revisarlo conforme a la Escritura. ¿Sí? Por ejemplo, si usted me acompaña, Primera de Corintios capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 14. Mire por favor, mire, versículo 26. Versículo 26. Se está hablando de un tiempo en que se está en culto, en que la iglesia del Señor se está reunida. Y claro, cada uno puede tener su planteamiento. A mí me gusta esta canción. No, a mí me gusta la otra. Yo quiero que primero se cante y después se predique. No, me gustaría que primero oremos y después prediquemos y después cantemos. Cada uno tendrá su planteamiento, hermano. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Espíritu? Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Dice, cada uno de vosotros, cada uno, sin excepción, de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. O sea, cada uno como miembro del cuerpo tiene una forma de participación según la gracia, según el don que el Señor le ha dado. Cada uno. Y uno entonces trae salmo, el otro trae doctrina, el otro tiene lengua espiritual, el otro tiene revelación, el otro tiene interpretación. Ya, pero el común denominador es uno solo. Hágase todo para... Ahí está. Hágase todo para edificación. Entonces, surge aquí que a mí me gustaría más hacer esto que lo otro, porque hay ciertas manifestaciones que son así como más hermosas. Incluso hay manifestaciones del Espíritu que se han espiritualizado más, como que esta es más espiritual que la otra. Por ejemplo, ¿quién no quiere hablar harto en lenguas? ¿Quién no ve que esta bendición de hablar en lengua es una cosa tan linda, que se siente tan lindo, es como tan espiritual? El espíritu que guía al que habla en lenguas es un espíritu distinto del que ora, del que enseña. Claro, enseñar no es tan vistoso. El que ora, la gente no se da ni cuenta, ¿ves? Sí, pero el espíritu es otro o es el mismo espíritu. Nosotros le hemos asignado, así como mayor importancia, como mayor altura a una cosa respecto de la otra. Entonces, uno busca aquellos dones que a uno le parece que son mejores, que son más bonitos, que a mí me agradan más. Pero la instrucción bíblica, si usted me acompaña, aquí mismo en el capítulo 14, mire por favor el versículo número 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, habla a los hermanos, habla a la iglesia. ¿Para qué habla? Para edificación, exhortación y consolación. Entonces 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero dice, pero sobre todo. ¿Por qué? Porque la comisión que tenemos de parte del Señor es que nos edifiquemos, que cada uno contribuya a la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el punto allí es, todo me es lícito. Sí, claro, puedo desear lo que quiera, puedo buscar lo que quiera, a nivel de grupo, a nivel de congregación. Todo me es lícito. Sí, pero debo ser sabio. Y debo desear y debo buscar aquello que edifica. ¿Recuerda Efesios 4:29? Creo que lo recuerda tanto que ni lo vamos a leer. Efesios 4:29.
Ninguna palabra corrompida, ¿recuerda? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria. Entonces uno de nuestros hermanos enseñándonos ha dicho, muy bien, entonces hermano, así lo ha dicho el hermano, prohibido hablar, no hable nada, no diga nada, salvo que lo que tiene que decir sea para edificación. Y nos parece correcto el planteamiento. Si no voy a edificar y hablo, podría estar destruyendo. Si no voy a bendecir con lo que digo, si no soy cuidadoso, a lo mejor podría estar maldiciendo. Entonces necesito cuidado. Entonces, muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Volvemos. Todo me es lícito. Claro, todo me es lícito. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por tanto, al hablar, hermanos, ¿qué es más básico que esta bendición que tenemos de la comunicación? ¿Cuánto tiempo del día lo hablamos? ¿Cuánto tiempo? Entonces debemos ser cuidadosos, entender que Dios el Padre nos ha dado esta bendición para edificación. Un poquito más. El hecho que tengamos esta capacidad de hablar, el hecho que tengamos la posibilidad de comunicarnos de esta manera, es por causa del verbo. Es por causa de la palabra. Uno observa a veces y dice que es terrible cuando hay personas semejantes que tienen dificultades para comunicarse. Qué terrible y qué doloroso cuando hay gente que por causa de algún accidente, alguna enfermedad, está tirado en una cama, en un lecho, y puede mover los ojos y puede mirar, y según algunas opiniones médicas pueden oír también. Pero no pueden comunicarse, no pueden hablar. ¿Qué cosa tan terrible? Es el verbo el que nos permite comunicarnos. Es la palabra la que nos permite tener relación unos con otros. Pero quiero recordarle que ese verbo, esa palabra es Cristo el Señor. Y Él ha venido para edificar su iglesia. Bendito sea. Y Él ha venido para constituir a la iglesia del Señor como el gran centro, como el gran tiempo en el cual se manifiesta la gloria del Padre y donde el mismo Hijo de Dios está presente, está en medio diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y desde en medio de la congregación te vamos a alabar, Señor. Por tanto, tener esta bendición debe, hermanos, usarse con sabiduría. Dirá el sabio en el proverbio, aún el necio, recuérdenlo pues, aún el necio cuando calla, diría un jovencito, pasa piola. Hasta un necio pasa por sabio, porque, también lo dirá el sabio, es una muestra de sabiduría guardar silencio. Ahora, si el Señor le ha bendecido y tiene una palabra de edificación, adelante, el Señor le bendiga, el Señor le use. Si tiene palabra de edificación, porque todo me es lícito, muy bien, pero no todo conviene, no todo edifica. Muy bien, gracias al Señor. Pero hay algunas otras actividades que hacemos, según decíamos recientemente, hay otras actividades que son tan básicas, pues. Comer, beber. Si usted observa aquí, justo aquí en 1 Corintios 10, el último texto que hemos leído, dice el verso 31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa,
de ese nivel, de ese tipo, tan cotidiano, tan de todos los días, tan básico, hermano. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo estar comiendo para el Señor? Sí, pues. Ay, pero ¿cómo? Y me tomo un vaso de agua. Bueno, esto mismo que está dicho aquí, usted lo conoce allá en Colosenses capítulo 3. Cuando dice, y todo lo que hagáis, sea de palabras o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Hágalo todo entonces para la gloria de Dios el Padre. Pero entonces ahí hay dos elementos que necesitamos revisar brevemente a fin de que seamos cuidadosos en nuestra comunión con el Señor. Primero, una posición de querer honrar al Señor con todo lo que hacemos. Querer honrar al Señor con todo lo que hacemos. Lo primero tiene que ver con lo que dice el apóstol aquí, versículo 24, 25. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y luego dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. O sea, compre y coma. Si puede, compre y coma. Sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Lo que está diciendo es que todo lo que Dios nos ha dado está bajo su bendición. Todo, hermano. No, pero es que usted recordará que en el primer pacto, tiempo de Israel, el Señor dispuso una división en el caso de los animales. Animales limpios y animales inmundos. Y obviamente no se podía comer los animales inmundos porque Dios dispuso que así fuera. Israel estaba en un proceso de formación, en un proceso de disciplina. Necesitaban aprender a obedecer. Habían mostrado que tantos años en la esclavitud de Egipto habían puesto en ellos una actitud de ser de dura cerviz. No lograban entender que el Señor se estaba comunicando con ellos y el Señor fue aumentando las exigencias, aumentando la disciplina para que aprendieran lo de la obediencia. Lamentablemente lo que más hicieron fue aumentar la desobediencia, creo yo. El punto es que viene Cristo el Señor, el Espíritu Santo se revela a Pedro. Esa vez que veía el lienzo que bajaba con todo tipo de animales. Y el Espíritu le dice a Pedro, todo lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo, no lo llames tú común. Lo que está diciendo tiene que ver con esto del Salmo 24. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor, todo le pertenece al Señor. Y si todo nos lo da el Señor, Pablo dirá a los Corintios, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden, amén, proceden todas las cosas. Muy bien, y lo que viene de Dios, ¿no viene con su bendición? El punto es, ¿qué pasa respecto del otro, pues? ¿Qué pasa respecto del hermano? Incluso, ¿qué pasa respecto del incrédulo? Así está escrito aquí. Si un hermano le invita a usted a compartir, le invita a tomar un tecito, algo, compartir algo de comer, algo de beber. Yo me voy a adelantar ahora para emitir un juicio inmediatamente. Y yo creo que si un hermano invita al otro, entonces no hay ninguna dificultad. Porque el hermano que invita, como el hermano invitado, saben que todo debe hacerse para la gloria de Dios. Y se van a cuidar en lo que conversan, y se van a cuidar en las bromas, y se van a cuidar de manera que no haya ningún daño alguno menor, y sobre todo que haya edificación para gloria de Dios, no tengo dudas. ¿Y qué hay respecto de la comida de ellos? Bueno, cada uno de ellos sabe
que lo que comemos y lo que bebemos, como dice aquí el apóstol, si se hace con acción de gracias. Todo es santificado, dice Pablo, por la palabra y por la acción de gracias. ¿Qué significa? Que no importa lo que tenga allí, si ha estado honrando al Señor y alabando al Señor, y la palabra del Señor viene de boca de uno y de boca del otro, y luego hay acción de gracia, hay gratitud, reconocimiento, que lo que está enfrente es gracia, es bendición, es amor de Dios. Está todo santificado entonces. Muy bien, porque un hermano invitó al otro hermano a participar de esa bendición. Pero Pablo dice, pudiera ser que un incrédulo os invite. Y puede ser que el hermano quiera, así dice, y quiere ir y quiera participar con él. Versículo 27, por favor, y 28. El 27 dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, porque no está obligado, claro, pero puede que el hermano tenga un trato del Señor, un trato del Espíritu. A lo mejor con esa persona ya antes algo habló del Señor, algo le mostró. Esa otra persona puede haber dado testimonio de que le conoce como un hijo de Dios. Y el hermano entiende que este es un tiempo para que la palabra fluya a través de él y a que el otro sea bendecido. Entonces, si te invita un incrédulo y quieres ir, dice, todo, mire por favor, todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. No pregunta nada, come nomás. Si está agradable, lo come, da gracia al Señor, honra al Señor. Versículo 28. Pero si el incrédulo os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. Antes hemos conversado en otro día que los ídolos nada son. Usted recuerda. De hecho, los que sacrifican a los ídolos, sacrifican a Satanás, sacrifican a los demonios, dice el apóstol. Por lo tanto, no hay ningún problema para nosotros en eso. Pero dice, si alguno dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, dice, entonces no lo comáis. Dice, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. La conciencia, dirá el 29, no la tuya, sino la del otro. Porque, al final del 28, porque del Señor es la tierra. Lo que estamos diciendo es que en el caso de la comida, es muy importante la conciencia. Pero la conciencia del débil. Brevemente, Romanos capítulo 14, por favor. Romanos capítulo 14. Mire los primeros 3 versículos, por favor. Romanos 14, 1, 2, 3. Dice en el 1, recibid al débil en la fe, recibidlo, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Del Señor es la tierra y su plenitud, dice Pablo a los Corintios. Uno entiende que se ha de comer de todo. El otro, que es débil, come legumbres. Versículo 3. El que come no menosprecia al que no come. Cuidado. No vaya a justificarse. No vaya, ay, este es un niño, este es un pobrecito, este no entiende nada. Cuidado. No lo menosprecie. Pero de la misma manera, el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. O sea, el cuidado es entender que no tenemos esa libertad que alguno presume. Hago lo que quiero, vivo como quiero, como lo que quiero y me da lo mismo que el otro me mire, no me mire. No es problema de él, porque es muy probable que el otro sea débil. Es probable que el otro sea niño. Y no puede estar dañando a uno pequeño. Por cuanto esto hicisteis,
A mis hermanos pequeñitos, dirá luego el Señor. A mí lo hicisteis. Entonces, cuando participamos, hermanos, de la comida, de la bebida, cosas tan básicas en nuestra vida, debemos reconocer que en este quehacer debemos estar atentos, porque lo que hacemos debemos hacerlo para edificación, para bendecir la obra del Señor, para bendecir de esa manera a nuestros hermanos. No puede hacerlo irresponsablemente, ni mucho menos con ninguna indiferencia. Por favor, acompáñenme un poquito. Versículo número 13. Estamos en Romanos 14, ¿no? Versículo 13, por favor. Miren lo que dice. Así que dice: ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esa es una cuestión de acción, es una acción de amor, es una decisión del alma. No, yo voy a apoyar a mi hermano. Porque ese hermano que es tal, ese hermano que es parte del cuerpo, ese lo eligió el Señor. El Padre lo trajo. Ninguno viene a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere. Si el Padre le ha traído, ¿cuánto valor tiene, hermano? Él, bendito sea, al igual que yo, ha sido comprado por la sangre de Cristo. Tremendo precio. Entonces, ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir. Debe haber una acción, una decisión aquí. No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Verso 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada, mire lo que dice Pablo, que nada es inmundo en sí mismo. Pero cuidado, eso es lo que entiende él, que es apóstol. Alguno de nosotros puede entenderlo de manera parecida, porque el Señor le ha dado cierta madurez y puede juzgar ciertas cosas en sabiduría de Dios. Ya, pero ¿qué pasa? Dice, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Para él lo es. Entonces, puede surgir, hermano, un planteamiento respecto de cualquier cosa. Tomar vino, licores. Alguien dice, no, perdón, yo soy maduro, yo soy crecido en esto y yo entiendo que esto no tiene daño y tiene sus explicaciones. Bueno, Pablo dice, para el que algo no es pecaminoso, no es inmundo, bueno, para él no lo es. Está bien, deberá presentarse delante del Señor, ¿está bien? ¿Dónde ese hermano no es verdad que tiene tanta libertad? ¿Dónde? Es por lo que dice Pablo a los Corintios, no todo me es lícito, pero cuidado que no todo edifica. ¿Se fija que allí está la limitación? Mira el versículo, por favor, 15. Romanos capítulo 14, verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, o sea, si un hermano le observa a usted haciendo algo que no está tan bien, o si quiere, algo que para un débil, uno más chiquitito, uno que no entiende como usted entiende, pero lo que usted hace con el entendimiento que usted tiene, si afecta a mi hermano, entonces ya no anda conforme al amor. Y usted sabe que el amor no es una cuestión sentimental, no es afectivo, no es su decisión. El amor es mandamiento de Dios. Y dirá el apóstol Juan, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Entonces no es tan simple, así como, no, yo lo entiendo, yo lo hago, y hago lo que quiero porque yo lo entiendo bien y yo soy maduro. Está bien, séalo para usted. Pero cuidado, si con lo que usted hace contrista, afecta, daña el alma, la mente del hermano menor. El amor es más importante que lo que usted haya alcanzado a entender, amado hermano. Es más importante. Todavía en el verso 15 dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aleluya.
Señor nos libre, nos cubre. Mira el 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque, verso 17 que conocemos, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. O sea, no pierde nada si tiene que renunciar a un plato de comida para que el hermano no se afecte. No pierde nada si debe dejar de beber algo que hasta podría gustarle a usted. No pierde nada si no lo bebe, no lo come, cuidando de no hacer daño a su hermano. No pierde nada. Porque cuando está comiendo y está bebiendo, eso no es la esencia del reino de Dios. La esencia del reino de Dios es la justicia, el gobierno de Cristo, es la paz que Él nos da y es el gozo en el Espíritu Santo, gozo de saber que somos un cuerpo, una familia y de que ese hermano más nuevito, más pequeñito, es parte, aleluya, parte del mismo cuerpo. Eso es primero, hermano. Eso es primero. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo, en esto es la obediencia, en hacer lo que Él manda, en hacer lo que Él ha dispuesto. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas, cuidado, no destruyas la obra de Dios por causa de... Muy bien. Por causa de la comida. Y Pablo vuelve a decir, todas las cosas a la verdad son limpias. Pero, mire la limitación. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es que todas las cosas a la verdad son limpias. Sí, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Cuál es la exhortación apostólica en autoridad? Verso 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada, hermano, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Eso es renunciar. Eso es negarse. Eso es darse por el hermano. Haya pues en vosotros. Aleluya. Ahí está, ¿ve? En una cosa tan simple como la comida o la bebida. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Él se dio por nosotros. Eso es lo que el Padre busca. Entonces uno dice que yo tengo fe suficiente. Bueno, si tienes fe, dice, pero tenla para contigo. Esa fe para ti. Tu relación con Dios. Aplícala en eso. No en actuar irresponsablemente, sin juzgar, sin considerar a tu hermano que te está viendo, que te está observando, que podría estarte imitando. Respecto de la comida, la bebida, ¿cuál es la única gran limitación que sabemos que está, que tenemos por la gracia del Señor? Usted recordará que el Señor nos ha permitido examinar en días recién pasados cuando el apóstol Pablo, ¿no? Recuerde usted, por favor, debieron viajar a Jerusalén y celebrar allí una gran convención, un gran encuentro de líderes, un gran encuentro de apóstoles y ancianos. ¿Recuerda usted, pues? ¿Qué dijeron? A los gentiles no les vamos a imponer carga porque algunos querían judaizarlo. Muy bien. Pero dijeron, esto es necesario, esto es necesario. Deben abstenerse de fornicación. Deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos y deben abstenerse de ahogado y de sangre. Recuerde usted. Esas cosas son mandamiento apostólico. Esas cosas. ¿Qué significa? Que si alguien, lo dice Pablo aquí en el 1 Corintios capítulo, 1 Corintios, ¿no? En el capítulo 10, cuando dice si alguien te invita a comer con ellos, pero te dice que lo que está presentándote a la mesa fue sacrificado a los ídolos, te lo dice, te da información. ¿Cuál puede ser mi actitud?
Los ídolos nada son y por lo tanto nada es lo que se sacrificó. Entonces no tengo ningún problema porque del Señor es la tierra y su plenitud y estará bien. Sí, pero si el otro te dijo, mire, esto lo que nos quedó después que ayer hicimos una fiestita, a la Virgen tanto, al Santo tanto, al otro. Entonces dice, no debes comerlo, no debes hacerlo. ¿Por qué? Porque hay mandamiento apostólico. No debe participar de cosas que hayan sido presentadas a los ídolos. No debe participar en fornicación porque el cuerpo está santificado para el Señor. Y no debe participar de ahogado de sangre. No debe comer nada con sangre. Porque como está escrito, la vida está en la sangre. Y la sangre, lo hemos explicado antes, desde el principio el Señor lo aguardó, lo guardó. Y prescribió prohibición de comer la sangre porque es una figura del gran sacrificio de Cristo. Bendito sea que Él hizo por nosotros para redención, para salvación. De tal manera que dirá Hebreo, nosotros ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa entonces? ¿Que alguien lo invita y le ofrece allí unos platos? No quiero nombrar nada, porque no quiero afectar a nada. Prefiero que el Espíritu trate con usted. Pero le ofrece algo ahí que contiene sangre, ¿no? Muy bien preparado, todo bonito, todo ok. O le dicen que fue sacrificado a los ídolos. Las palabras de sabiduría, la instrucción es, por causa de la conciencia de Él, no la mía, por la conciencia de Él, y por mi obediencia a la palabra de Dios, y por mi obediencia a la palabra apostólica, que es fundamento en la edificación de la iglesia, entonces debo abstenerme. No debo participar, no debo hacerlo, para dar testimonio de mi obediencia a Cristo, el bendito Hijo de Dios. Terminemos, hermanos. 1 Corintios capítulo 10, estamos ahí, me parece. Estamos de vuelta ya, ¿no? Entonces el punto es, versículo 30 y 31. Y si yo con agradecimiento participo. ¿Por qué? He de ser censurado por aquello de que doy gracias, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que debo cuidar? Allí terminamos, Efesios capítulo 1. ¿Qué es lo que debo cuidar? El versículo número 6, después que dice que el Padre nos bendijo, nos escogió y nos adoptó hijos suyos, en los primeros versículos, en el versículo 6 va a decir que todo ese proceso tiene una sola finalidad, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. El Espíritu va a seguir trabajando con Pablo y va a decir que necesitamos reconocer el misterio del Señor, necesitamos saber de Él y tomar herencia en Cristo y por Cristo. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Aleluya. Y luego va a hablar de que el Padre nos ha dado de su Espíritu Santo, ¿no? Que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Hermanos, todo lo que tenemos en Cristo tiene un solo gran propósito. Que honremos al Señor, que alabemos al Señor. Entonces, cuando decimos todo me es lícito, soy libre para glorificar al Señor. Soy libre para honrar su nombre. Soy libre para mostrar mi obediencia a Él y a su palabra. Soy libre para participar en la edificación del cuerpo de Cristo. No soy libre para dañar al hermano menor. No soy libre para dar un mal testimonio. No soy libre para que otro sea afectado por un acto irresponsable mío, argumentando mi fe o argumentando mi madurez. En eso, hermanos, necesariamente estará el juicio del Señor. Porque Él ama tanto, usted lo sabe.
Ama tanto a ese hermano crecido, grande, con sabiduría, como al otro pequeñito que está recién viniendo y que necesita apoyo y necesita tanto trato en amor del Espíritu del Señor. Roguemos al Señor para que Él ponga sabiduría en nosotros. ¿Qué le parece? Digámosle, Señor, ayúdenos a ser sabios y ayúdenos a edificar la iglesia del Señor. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, reconocemos que usted es Señor, que usted está edificando la iglesia y que en su sabiduría nada se le escapa. Y usted tiene instrucción, tiene enseñanza. Usted dice cómo debemos proceder. Padre, ponga en nosotros obediencia. Ponga en nosotros, Señor, el trato de su Espíritu para cuidar que nuestra libertad no sea motivo para afectar a mi hermano, que no sea motivo para dañar a un pequeñito. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos a aprender y obedecer cuidando nuestro hablar, nuestro comer, nuestro beber. Señor, que en nuestra vida, como está escrito, todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para gloria suya. Padre, enséñanos, ayúdenos, bendíganos. Clamo para que atienda, Señor, el ruego de cada uno de mis hermanos. Es probable que alguno con debilidad esté viniendo a usted. Es probable que alguno esté confesando. Señor, es probable que alguno esté rogando misericordia. Atienda a su iglesia. Ruego, Padre, ruego, Señor, que bendiga su casa. Aleluya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre.